Bienvenidos a este espacio que tiene como fin presentar los resultados de la investigación El conflicto armado en dos triple fronteras colombianas, entre el 2017 y el 2024, Guainía y Putumayo, realizada por el Grupo de Relaciones Internacionales y Asuntos Globales, RIAC, adscrito a la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Como se enuncia en el título, se estudiaron dos triples fronteras. La primera está ubicada al sur de Colombia, en el municipio de Puerto Leguízamo, compartida con el cantón Putumayo en Ecuador y el distrito Manuel Clavero en Perú. Por otra parte, la segunda frontera la llamaremos triple frontera oriental y corresponde al corregimiento departamental de la Guadalupe en Colombia, el municipio de Río Negro en Venezuela y San Gabriel de Cachoeira en Brasil. Me presento, mi nombre es Melissa Villegas, seré la conductora de este espacio y me acompañan dos estudiantes de Ciencia Política, Julián Cruz y Sara Mendoza. Somos miembros del equipo investigador del Grupo RIAC. Antes de la presentación de las características del conflicto armado, conozcamos a grandes rasgos las características territoriales, sociales y económicas de estos territorios. Para ello, Julián nos contará al respecto. La Triple Frontera Sur es una zona selvática, delimitada por el río Putumayo, la cual cuenta con una población aproximada de 28.000 personas, que desarrollan actividades comerciales entre las tres fronteras, donde se pueden encontrar amplia cantidad de grupos indígenas, como los Coreguaje, Mauri y Quechua. En la Triple Frontera Oriental, la población correspondiente a estas localidades es de aproximadamente 55.000 personas. Es importante señalar que la mayoría habita muy lejos de la frontera, alrededor del 8% habita en este espacio fronterizo. Esto nos deja ver una frontera aislada y de difícil acceso, la cual se encuentra en una zona selvática delimitada por el Río Negro y que tiene como principal atractivo natural la Piedra del Cocuy. Está habitada en su mayoría por grupos indígenas. Sabiendo que cada una de estas regiones comparte características particulares, es importante para nosotros hacer una mención sobre la historia del conflicto armado en cada una de estas. En una forma resumida, Julián y Sara nos van a explicar cómo se ha desarrollado el conflicto armado previo al acuerdo de paz en cada una de estas regiones. Bien, el conflicto armado en la región trifronteriza sur se ha caracterizado por la presencia de disputas territoriales y actividades ilícitas de larga data. Puerto Leguízamo se configuró en un punto neurálgico respecto a la constitución de bases y rutas de narcotráfico, las cuales han logrado traspasar las fronteras. Estas disputas territoriales se han desarrollado desde la década de los 80. De acuerdo al portal Rutas del Conflicto, el Frente 48 de las FARC llega a esta zona a inicios de los 90. En tanto, el bloque Sur Putumayo de los hermanos Castaño llega a esta región en 1997, intensificando la violencia por el control de rutas cocaleras. Aunque el bloque Sur Putumayo se desmovilizaría en 2006, esto no supuso que el conflicto armado cesara en esta región, principalmente por combates entre el Frente 48 de las FARC y el ejército colombiano en el marco del Plan Colombia. Según datos del Registro Único de Víctimas, Puerto Leguízamo hasta el año 2024 tenía contabilizadas 22.295 víctimas de hechos asociados al conflicto armado interno, de los cuales 20.775 fueron víctimas de desplazamiento forzado, afectando a comunidades campesinas y a pueblos étnicos como los indígenas, negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales, que en muchas ocasiones escapaban de las fronteras nacionales. En el departamento de Guainía se puede observar que desde la década de 1980 han habido una presencia hegemónica por parte del Frente 16 de las FARC, el cual se posicionó en el territorio y lo usó como bastión para sus dinámicas de narcotráfico y explotación ilegal de recursos naturales. Desde el 2002, en el marco de la política de seguridad democrática y en el gobierno de Álvaro Uribe, la violencia se expandió a lugares como el corregimiento de la Guadalupe. Según datos del Registro Único de Víctimas, la Guadalupe hasta el 2024 tenía contabilizadas 17 víctimas de hechos asociados del conflicto armado interno, de los cuales 16 eran víctimas del desplazamiento forzado. Asimismo, es importante mencionar que el desplazamiento hacia los países fronterizos desde la Guadalupe es complejo, no solo debido a su inaccesibilidad, sino también a las requisas y controles impuestos principalmente por la Guardia venezolana. El acuerdo de paz firmado entre las FARC y el gobierno nacional en el año 2016 trajo expectativas respecto al final de los combates, así como de las disputas territoriales a nivel nacional. Pero en la región prima esta sensación de que no disminuyeron ni los combates y tampoco la violencia, sino que no hubo ni siquiera una transformación de las dinámicas del conflicto armado.
Por eso me gustaría preguntarles pues, a Julián y a Sara, que me acompañan el día de hoy, si efectivamente el conflicto ha desaparecido o solamente se ha transformado en estas regiones. Respecto a tu pregunta, te puedo aclarar que el conflicto se ha transformado. En la Triple Frontera Sur se reseñan dos características importantes. La primera es que durante el transcurso de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC entre el 2012 y el 2015, de acuerdo al Observatorio del Centro de Memoria Histórica, los eventos violentos asociados al conflicto armado tuvieron una reducción significativa en este lapso de tiempo. Por otro lado, tras la firma del acuerdo de paz a partir del año 2017, se evidencia un aumento gradual de la violencia. De acuerdo al Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro de Memoria Histórica, entre el 2017 al 2022 se evidenció un aumento superior al 100% en la cantidad de eventos relacionados al conflicto armado en Puerto Leguízamo. Esta situación ha generado que solo entre el 2017 a 2024 se hayan emitido 59 acciones urgentes comunicadas por organizaciones de la sociedad civil y 7 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo respecto a temáticas de violencia, así como 18 asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC. En segundo lugar, observamos cómo las disidencias de las FARC y estructuras delictivas dedicadas al narcotráfico toman los espacios dejados atrás por las extintas FARC para desarrollar acciones ilegales transfronterizas. En este sentido, se puede aseverar que existen nuevas dinámicas del conflicto armado, caracterizadas por la transnacionalización de los grupos criminales y la diversificación de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y armas, así como para la explotación ilegal de recursos naturales. Concuerdo con Julián, el conflicto armado no ha cesado en esta región. No obstante, estas nuevas dinámicas de conflicto armado no son tan visibles como en el caso de la Triple Frontera Sur, debido a la ausencia de reportes institucionales en informes académicos. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, se observa una predominancia por parte de las disidencias de las FARC a través del Frente Acacio Medina, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, a través de su autodenominado Frente José Daniel Pérez Carrero, y la posible injerencia de la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del Grupo Armado Organizado AGC o Clan del Golfo. Entre el 2017 y el 2024, para el corregimiento de la Guadalupe se han emitido 3 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo respecto a temáticas de violencia, así como no se han registrado acciones urgentes comunicadas por organizaciones de la sociedad civil o asesinos de lideresas sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC. Como se encontró en nuestro estudio, hay una clara influencia de los grupos armados ilegales, no solo en territorio colombiano, sino en los países vecinos, tal como lo evidencia la alerta temprana 003 del 2023. Asimismo, se evidencia una desatención gubernamental en esta zona. Según Carlos Camargo, defensor del pueblo, que emitió esta alerta, las conductas vulneratorias en el periodo 2019 y 2022 presentan una tendencia creciente en el área de frontera, aun considerando la persistencia de los factores de subregistro y las dificultades de acceso para la toma de declaraciones. En particular, en las áreas no municipalizadas en las que no hay presencia del Ministerio Público, se incrementaron los registros de desplazamiento, amenazas y riesgos de reclutamiento forzado que afectan particularmente a las poblaciones indígenas de zonas dispersas del río Guainía. En la Guadalupe, al ser un territorio aislado y de difícil acceso, solo se perpetúan dinámicas que se venían encontrando anteriormente sobre la pervivencia del conflicto armado en las zonas fronterizas de esta región. De igual forma, se encontró cómo las Fuerzas Armadas de otros estados influyen sobre el conflicto armado en esta región, principalmente referenciadas en la noticia emitida por El Tiempo del 25 de junio del 2019 llamada Armada advierte posible incursión de Guardia Venezolana en Guainía, donde se denunció una incursión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana en la Guadalupe. Ahora bien, como para concluir, primero quería agradecerles por estar en este espacio, a Julián y a Sara, por todas las reflexiones que se han suscitado en este tiempo que compartimos, y comentarle al público que como grupo de investigación encontramos que estos espacios fronterizos de la región oriental y sur representan un microcosmos de los desafíos que enfrenta Colombia en la consolidación de la paz en las regiones transfronterizas.
Las dinámicas fronterizas y transfronterizas del conflicto armado requieren ese enfoque multidimensional que trasciende las fronteras nacionales y que considere pues las particularidades socioculturales y económicas de las regiones, que incluya en la conversación actores como los garimperios, los mineros brasileños, las comunidades indígenas transfronterizas, los comerciantes de ciudades pares, entre otros actores claves. La reconfiguración de la representación de la organización social y la participación política de la trifrontera oriental y sur no es solo un resultado directo de las dinámicas del conflicto armado, sino también de la interacción constante entre diversas culturas y actores en un espacio geográfico marcado por la transfronterización. Esta transformación refleja que estamos frente a un espacio de negociación e hibridación cultural donde las comunidades locales, indígenas y mestizas se ven inmersas en procesos de adaptación y resistencia frente a las influencias externas e internas que alteran pues su entorno sociopolítico. Pues en ese sentido creemos que es necesario hacer visibles esas demandas y proteger los derechos en medio de un conflicto que pervive, que las afecta y las amenaza directamente, y sobre todo con las organizaciones indígenas y campesinas, que son las que han tenido que redefinir sus formas de autorrepresentación, incorporando pues elementos de distintas culturas y adoptando nuevas estrategias comunicativas para interactuar con actores estatales y no estatales. Es aquí donde nosotros decimos que emergen identidades híbridas que son transfronterizas, que combinan tradiciones ancestrales con prácticas contemporáneas, y además creemos que la implementación del Acuerdo Final de Paz ha sido insuficiente para abordar las complejidades del conflicto en las triple fronteras, especialmente pues en la frontera sur y en nuestra frontera oriental, y la falta de un enfoque fronterizo integral, la debilidad institucional y la ausencia de cooperación internacional efectiva pues han limitado los avances hacia una paz duradera. Creemos que es imperativo reconocer y abordar las dinámicas transfronterizas del conflicto, fortaleciendo la presencia estatal, no solo en términos militares, sino también mediante la garantía de derechos sociales y económicos. Para ello es clave la participación activa de las comunidades y la cooperación con los países vecinos, pero asimismo la presencia del Ministerio Público y de las soluciones propuestas. Creemos que pasa sobre todo por el desarrollo de un sistema integral que permita la identificación, ubicación y caracterización de los sujetos fronterizos y transfronterizos. Así, creemos que la cooperación internacional es crucial para fomentar la colaboración con Venezuela, Perú y Brasil en estas dos triple fronteras para abordar de manera conjunta los desafíos de seguridad, desarrollo y conservación ambiental. Creemos que debe promoverse los acuerdos binacionales y trinacionales efectivos enfocados en la población transfronteriza de los espacios fronterizos, y esta focalización va a permitir que hayan mayores avances. El conflicto, en últimas, ha reconfigurado las economías locales, dando un mayor peso a las actividades ilegales y alterando la circulación de bienes y servicios, como le explicaba Sara y Julián, lo que ha incrementado la inseguridad, la violencia y ha afectado las opciones de sustento de las comunidades locales, aún hoy en 2025.